Hola y bienvenidos. En una ocasión, Mahatma Gandhi dijo que si había un idiota en el poder, era porque estaba representando perfectamente bien a aquellos quienes habían votado por él. Es curioso, pero eso es exactamente lo que pasó en los Estados Unidos. Todo el mundo sabemos que Donald Trump está en el poder porque los cristianos evangélicos de los Estados Unidos fueron quienes votaron por él. Ahora, podríamos pasarnos horas y horas y programa tras programa echándoles la culpa, diciéndoles los tontos que son, diciéndoles muchas cosas, hablando de las cosas estúpidas que ha hecho Donald Trump hasta la fecha, pero eso no va a solucionar nada. En realidad, yo soy una persona que no me gusta enfocarme en el problema y hablar del problema toda la vida, sino en realidad soy una persona que me gusta analizar las cosas y ver la mejor manera de salir de esa situación. Es decir, estoy tratando de buscar una solución al problema que ya tenemos. Y creo yo que la mejor manera de poder hacerlo, pues obviamente es dirigiéndome a aquella base que fueron los que votaron por Donald Trump. Vamos a hacer una serie completa de programas en donde le he denominado Salvando a los cristianos del cristianismo. Dice la Biblia que en una ocasión iba saliendo de Jerusalén un etíope eunuco. Lo llevaban en su carroza porque era una persona importante del reino de Etiopía. Y iba pasando por el desierto a donde el Espíritu Santo había mandado al primer evangelista de nombre Felipe a ese lugar. Felipe no sabía por qué había sido enviado a ese lugar, donde no había ninguna sola persona a la que le pudiera hablar del evangelio. Sin embargo, él no sabía que por ahí iba a pasar este etíope. Cuando pasa este eunuco etíope con su gente, con todos los que lo llevan cargando en su camilla y todo eso, Felipe se da cuenta que el etíope va leyendo las escrituras, va leyendo al profeta Isaías. Entonces en ese momento Felipe le pregunta: oye, ¿y entiendes lo que lees? A lo que el etíope le respondió a Felipe: ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Bueno, ¿y por qué yo menciono este versículo en este momento? Bueno, la verdad es que eso me enseña a que muchos de los cristianos evangélicos que votaron por Donald Trump fueron engañados, fueron manipulados, fueron engañados y preparados con ideas preconcebidas desde mucho antes por la iglesia cristiana evangélica. Ahora, la mejor manera de poder quitarles esa venda de los ojos es hablando de las mentiras más grandes de la iglesia cristiana evangélica, que se les han enseñado y preparado para mantenerlos bajo esa manipulación y que la gente pueda hacer lo que la iglesia cristiana quiere que hagan, como borreguitos. Una de las maneras más fáciles de poder resolver un problema, obviamente, es primero identificar la raíz del problema, analizarlo y después tomar las medidas necesarias para poder resolver ese problema una vez que ya lo tenemos encima. Ahora, para poder nosotros analizar la raíz de este problema que tenemos encima, que somos no solamente todos en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, obviamente es saber cómo se inició este problema. La iglesia cristiana evangélica en los Estados Unidos ha manipulado por muchísimos años a las congregaciones cristianas evangélicas. La gente en realidad no es que son tontos, sino más bien diríamos que son nobles. Han creído todas las mentiras de lo que la iglesia cristiana les ha enseñado. ¿Y por qué digo que son mentiras? Bueno, yo te voy a dar lo que yo entiendo, te voy a enseñar lo que yo entiendo y ya tú tendrás la oportunidad de discernir y de entender si lo que yo te estoy diciendo es correcto o es incorrecto. Pero la verdad es que no se necesita ser demasiado sabio para saber que el cielo es azul, que el agua es transparente y que los árboles son verdes. Entonces, si tú te pones a pensar en todo lo que la Biblia está escrito, te vas a dar cuenta que hay unas mentiras enormes que la iglesia cristiana evangélica te ha dicho. Y vamos a comenzar por el hecho de que para poder identificar este problema, ya hemos hablado mucho de Donald Trump, pero vamos a hacer una recapitulación rápida. Hemos hablado de que sus ancestros, su abuelo, por ejemplo, que venía de Alemania, era un hombre que había manejado hoteles,
restaurantes y que manejaba prostitutas, vendía la prostitución y los hoteles y los alimentos. Los alimentos era para traer a los trabajadores que buscaban el oro en ese tiempo, y obviamente les ofrecía a las prostitutas el alcohol y los cuartos para que pudieran tener sus servicios adecuados. Después de eso, el hijo de este señor, Frederick Trump, el papá de Donald Trump, él es un constructor que se aprovecha del gobierno federal y estatal para robar mucho dinero, para hacer edificios a los que además no le permitía a los afroamericanos que pudieran rentar sus departamentos, porque era uno de los hombres más racistas que había en la historia, como un supremacista blanco. Además de que venía de raíces alemanas, ¿no? Pues obviamente lo trae en la sangre. Ya por tercera ocasión hablábamos de Donald Trump, que igual fue un niño problemático en la escuela, con sus amigos, siempre fue un bully, siempre fue alguien que se creía por encima de todos, y alguien que aprendió a mentir, alguien que aprendió a engañar, y que así creció mintiendo, engañando y aprovechándose de los demás por el hecho de que era un hombre rico. Llegando tanto a que pues engañó a sus esposas, y no solamente las engañó con diversas mujeres, se ha casado 3 veces, sino que también tuvo relaciones con prostitutas o con actrices porno, de los cuales hay muchas evidencias, y también lo han demandado por acoso sexual por más de 26 ocasiones con 26 mujeres. También fue encontrado culpable por abuso sexual y violación. Entonces es un hombre que moralmente no tiene ningún compás, no tiene ninguna moral. Él se dice que es cristiano, pero en realidad no sabe ningún versículo bíblico, no sabe la diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, no sabe quiénes son los personajes bíblicos. Habla de Jesús porque es el único personaje del cual conoce, pero él se dice cristiano cuando en realidad no es cristiano. Él no sabe absolutamente nada de la Biblia. Esa es su historia personal y su historia espiritual, por así decirlo, que además ni siquiera sabe cómo tomar una Biblia, no sabe absolutamente nada de la Biblia o de la religión. Y bueno, obviamente en sus negocios, pues es un hombre que ha transado a medio mundo, que despotricó contra empleados, los contrataba, no les pagaba, pedía inversiones, nunca devolvía las inversiones, defraudó a miles y miles de personas con sus casinos en Atlantic City. Construyeron sus casinos y nunca les pagó a los empleados, nunca les pagó a las constructoras, hizo sus fundaciones fraudulentas donde pedía dinero para los niños con cáncer y él se gastaba el dinero. O sea, en los negocios también era un desastre. Era un cuate que declaró 6 veces bancarrota, que nunca hizo dinero en ninguna de las compañías que emprendió. Eso en lo profesional. Ahora en lo político, pues en su primer mandato vimos todas las atrocidades que hizo. Se hizo amigo de los rusos, invitó a los rusos después de haber corrido al director del FBI, detuvo la ayuda a Ucrania para poder enriquecerse, para poder levantar un falso testimonio de unas tranzas según el que había cometido Hunter Biden, el hijo del expresidente Joe Biden. O sea, ha hecho muchísimas tranzas, muchas porquerías, no solamente dentro de su vida personal, en su vida espiritual, sino en la vida profesional y ahora en la política. Ahora ya se peleó con medio mundo, ya quiere invadir México, ya le cambió el nombre al Golfo de México, se quiere meter con el canal de Panamá, quiere adquirir Groenlandia, quiere quedarse con Canadá. Ahora hasta quiere quedarse con la franja de Gaza como si fuera un baldío, después de que él mismo produjo que toda esa población quedara destruida, donde murieron más de 15,000 niños. Y toda esa población de 1.5 millones de personas que murieron, millones de personas, él fue el culpable. Y ahora que ya es un baldío, quiere quedarse con Gaza para poder hacer un lugar turístico, ¿no? Una ribera, como él dice, como la Ribera Maya, pero quiere hacer la ribera del Oriente Medio. Entonces la verdad es que es un hombre increíblemente detestable. Y yo me pregunto, si los cristianos evangélicos de los Estados Unidos votaron por él, es porque ellos se identifican con él.
es porque todos los cristianos son igual que él. Todos son igual, son la misma cosa. Digo, hay un dicho que dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Bueno, pues eso es lo mismo. Si ellos no estuvieran de acuerdo con lo que hace Donald Trump, no hubiesen votado por él. Pero votaron por él, ¿por qué? Por sus intereses personales que tenían. ¿Para qué? Para que Donald Trump no les quitara los beneficios que el gobierno les da para robar ampliamente sin que les tengan que quitar las restricciones de lo que ellos mismos roban. Entonces son la misma gata pero revolcada. Son los mismos mafiosos. Los mafiosos se juntan con los mafiosos. En realidad eso es todo el asunto. Y a estos cristianos evangélicos es a quienes yo me quiero dirigir, porque hay muchas cosas que a lo mejor tú no sabes o no entiendes o no te has dado cuenta o no te las han explicado. Muchas de las cosas que yo te voy a explicar aquí, yo te voy a decir, nunca las vas a escuchar en la iglesia porque no les conviene. A la iglesia no le conviene decirte ninguna de estas cosas que te voy a decir en este momento. Pero mira, pon atención en esto. El rey Salomón, que fue el rey más rico de toda la historia y que fue el hijo predilecto del rey David, que el rey David fue el amigo personal de Dios, como Dios lo menciona, ¿verdad? El rey Salomón, cuando iba creciendo y él se dio cuenta de que todo era una vanidad, él escribió el libro de Proverbios, antes de que se descompusiera y se hiciera un desastre también, ¿no? Pero el rey Salomón escribió varios proverbios, y uno de esos proverbios, él decía que una de las cosas que más detestaba a Dios, o que más Dios vomitaba, no era ni el adulterio, ni la fornicación, ni la drogadicción, ni el alcoholismo, ni nada de eso. No era nada de eso. De las 6 cosas y 7, o sea, la última, que en realidad son 7 cosas de las que Dios aborrece en una sobremanera, y así lo dice la Biblia, que lo detesta y vomita. La primera son los ojos altivos. ¿Qué son los ojos altivos? La soberbia. Aquel que se siente más que los demás. Aquel que empuja a los demás para sobresalir. Eso es lo que Dios detesta en sobremanera. Pero después viene de los ojos altivos la lengua mentirosa. Aquella persona que es mentirosa, que dice cosas que no son ciertas. Después viene la tercera, es aquel que derrama sangre inocente, que por cualquier cosa o por sus bienes, por buscar su beneficio, derrama sangre inocente. La cuarta es aquel que produce planes para hacer mal y maldad. El 5, aquel que corre para completar esos planes, aquel que se apresura a hacer el mal, a hacer el daño a sus hermanos. El 6, aquel que da falso testimonio, que es un falso testimonio y que apoya una mentira para que se pueda dañar a alguien más. Y el último, aquel que divide a sus hermanos, aquel que siembra cizaña para dividir a sus hermanos. Estas son las 7 cosas que Dios detesta en sobremanera. No habla de ninguna otra cosa. Eso es lo que Dios detesta en sobremanera. Ahora yo te pregunto esto. Dice la primera cosa es que los ojos altivos. Donald Trump llena todos los zapatos de los ojos altivos, del egoísmo, de la falsedad, de esa prepotencia. Donald Trump es el perfecto ejemplo de eso. Ahora, de la lengua mentirosa, Dios mío, como un hombre público, le capturaron más de 35,000 mentiras que él dijo durante su presidencia. Y eran mentiras graves, eran mentiras completamente grandes. Eran mentiras tan grandes como cuando dijo que su edificio tenía 65 pisos, cuando en realidad tenía 55 pisos. O sea, imagínate ponerle 10 pisos a un edificio, en exageración. Cuando dijo que su penthouse o que su departamento medía 30,000 pies cuadrados, cuando en realidad medía 10,000. Entonces, en realidad, es un hombre mentiroso, es un hombre exagerado, es un hombre que le encanta decir mentiras y que no repara en decir cualquier tipo de mentiras para su propio beneficio. Aquel que derrama sangre inocente, pues obviamente él fue el culpable de la muerte de más de 1 millón de personas durante la pandemia en el 2020 y 2021. Por la negligencia que él tuvo de detener las vacunas y de decir que eso era una mentira y que eso era un virus, porque la iglesia cristiana le dijo que eso no era nada, eso Dios lo iba a arreglar como un milagro de un día para otro. Y hubo pastores que se pasaron
horas y horas y horas orando y pidiendo a la enfermedad que se fuera, cuando en realidad es una mentira, es una payasada eso, en realidad eso no tuvo ningún efecto y se murió más de 1 millón de personas. Ahorita en la actualidad, si tú te das cuenta de todas las cosas detestables que ha hecho Donald Trump, entre ellas una de las más difíciles y peligrosas, complicadas, ha sido el USAID, que está cancelando junto con su jefe Elon Musk, ¿no? Con el verdadero presidente. Cancelaron USAID. ¿Qué es esto de USAID? Bueno, es un fondo federal de los Estados Unidos que usaban para poder ayudar a otros países cuando estaban en necesidad. Es como una ayuda humanitaria para el África, donde tienen hambre, para los países que tienen desastres naturales, para los países que tienen algún conflicto. Este dinero es para ayudarles a eso. Bueno, Donald Trump lo acaba de desmantelar. Y no solamente está dejando sin trabajo a miles y miles y miles de personas americanas en este departamento, sino que va a dejar morir a muchísima gente que estaba recibiendo ayuda de alimentos y de medicamentos al resto del mundo. Esto va a caer no solamente en las manos y en los hombros de Donald Trump, sino va a caer encima de los hombros de todas aquellas personas, particularmente de esos cristianos que votaron por él y que lo pusieron en el poder. Toda esa sangre de estas personas, de estos millones de personas, van a estar sobre tus hombros, porque tú eres cómplice de lo que Donald Trump e Elon Musk están haciendo. Así de grave es esto, y de verdad lo quiero decir porque esa es la verdad. Así ha sido como ha pasado, y eso es lo que ha estado pasando. Ahora, ¿cuáles son de las mentiras más graves y radicales de la iglesia cristiana en el mundo? Comencemos por 3 simplemente. En este episodio hablaremos de las 3 mentiras que son las que voy a comenzar para que tú puedas entender el por qué creo yo que la iglesia cristiana evangélica te ha mentido. La primera es empezando con que la iglesia te ha dicho de que Dios creó a Adán y que después de la costilla creó a Eva, y por eso es que Adán es más importante que Eva, o que Eva está debajo de Adán. Yo te voy a decir esto. En la Biblia, en el primer capítulo, dice la Biblia que después de haber creado los cielos, la tierra, los animales y toda la naturaleza, Dios creó al hombre y lo creó a imagen y semejanza de él. Pero la Biblia dice que creó al varón y la varona, es decir, los creó a los dos al mismo tiempo. Ahora, ¿por qué dice que a imagen y semejanza de él? Bueno, porque Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo como nosotros. Dios no tiene una figura. Dios es espíritu. Entonces creó en un momento dado, al instante, al hombre y a la mujer, al espíritu del hombre y al espíritu de la mujer, pero tal y cual como Dios, en espíritu. Por eso es que en el capítulo 2, Dios decide formar, porque la palabra crear y formar son 2 cosas totalmente diferentes. Cuando dice formar, cuando Dios dice que formó la habitación del espíritu que había creado en el primer capítulo, era para poner en ese cuerpo físico el espíritu del que ya había creado. Es decir, cuando eres un espíritu, todo es intangible, porque no puedes tocar nada, no puedes... Me acuerdo de la referencia de la película de Ghost. Si no la viste, investígala, ¿no? Pero en esta película de Ghost es un chavo que es el espíritu y no puede tocar nada, no puede tocar a su novia, no puede tocar, atraviesa las paredes y todo. ¿Por qué? Porque no es tangible. Entonces por eso Dios tuvo que crear un frasco, un vaso en donde poner ese espíritu, y en realidad fue lo único que creó. Es decir, nuestra carne y nuestra sangre y los huesos no son más que el vaso en donde Dios puso el espíritu que había creado al principio. Ahora, sí es verdad que tal vez formó primero el vaso donde iba a poner el espíritu del hombre, pero después formó el vaso donde puso el espíritu de la mujer, que los dos había creado en el principio. Entonces, cuando Dios le quita la costilla a Adán, no es otra cosa más que para decirle, los dos están al mismo nivel espiritualmente, pero de una manera física, Adán está siendo responsable de resguardar a la mujer, de cuidarla, de protegerla, de proveerla, de apoyarla. Por una simple razón, la mujer es la que produce los bebés.
Y cuando Dios les dio la orden, le dijo multiplíquense, era eso básicamente, que Adán era el responsable de proteger a la fábrica de bebés, por así decirlo, y cuidarla y protegerla. Pero en realidad, a los ojos de Dios, los dos somos enteramente iguales, estamos al mismo nivel. Otra de las mentiras que la iglesia cristiana ha propuesto y ha establecido y ha ejecutado es el hecho del pecado. La iglesia te ha enseñado que todo es pecado y que si tú pecas te vas a ir al infierno y te vas a ir hasta donde crujen los dientes y toda la vida está el fuego encendido, y ese es un lugar malvado donde tú vas a ir si eres un pecador. Yo te quiero decir que de acuerdo a lo que dice la Biblia, lo que es la fornicación, el adulterio, el alcoholismo y todas estas cosas que la iglesia te dice que son pecado, en realidad no son pecado. Esos son frutos de la carne. Como la Biblia lo dice, el apóstol San Pablo lo describe como los frutos del Espíritu, que son la paz, la bondad, la benignidad, la paz, la paciencia y la bondad. Son frutos del Espíritu. Bueno, todos los demás son frutos de la carne, no son pecados, son frutos de la carne, es lo que tu carne quiere. Los otros son los que tu espíritu desea, pero lo malo es lo que tu carne desea, pero eso no es pecado. El verdadero pecado, lo dice Santiago, el verdadero pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. Eso es un verdadero pecado. Ahora, si tú escuchas perfectamente qué es la palabra pecado, en el idioma original significa errar o equivocarte. Eso es la palabra pecado. Por eso es que el apóstol San Pablo dice que cuando tú recibes la luz del Evangelio, dice que el que comete adulterio ya no cometa más adulterio. Que el que hace esto ya no haga más esto. Que el que hace esto ya no lo haga. ¿Por qué? Porque finalmente lo que necesitaba era luz, era iluminación. Ahora, esto es muy curioso porque el pecado básicamente es como la obscuridad. La obscuridad es intangible. Tú no puedes llegar a un lugar oscuro y decir, ay, voy a apagar la oscuridad y se prende la luz. Eso no es verdad. La oscuridad es intangible, es como el pecado. ¿Qué es lo que sucede cuando tú llegas con una lámpara o prendes la luz? La oscuridad se desvanece. ¿Por qué? Porque lo que hace presencia es la luz. Y la luz desvanece el pecado, desvanece la oscuridad. Esto significa que la oscuridad no es tangible, es intangible. La luz sí es tangible. Cuando tú traes la luz al cuarto, la oscuridad desaparece. Es exactamente lo que sucede con el pecado. Déjame te lo explico de esta manera. Cuando Dios creó a la humanidad y empezaron a cometer todas las atrocidades de Sodoma y Gomorra y todo lo que sucedió antes de la llegada de Moisés, la gente cometía todas estas atrocidades, pero en realidad no eran tanto pecado, más bien era descontrol. Y lo que Dios hizo fue mandarle unas reglas a Moisés, que era como si fueran una cerca para que las cabras no se brincaran del otro lado. Entonces esa cerca se llama ley. Te lo explico de esta manera. Es como cuando hace 30 años no había leyes para el celular. ¿Por qué? Porque no existía el celular. Hace 30 años no había una policía cibernética. ¿Por qué? Porque no existía el internet. Entonces las cosas conforme se van dando, se van creando las leyes o las reglas, las regulaciones. Exactamente fue lo que pasó con eso. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos es para que no se brincaran de ese lado, que tuvieran un margen para poder vivir en paz. Pero nunca lo lograron, nunca lo consiguieron. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando viene Jesús y después les dice, Moisés les trajo 10 mandamientos, pero ustedes son tan tarados que ni siquiera con 10 mandamientos pueden. Entonces Jesús les dice, olvídense de esos mandamientos y enfóquense en uno solo mandamiento nuevo que les manda Dios. Y ese es el amarse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si tú amas a tu prójimo, no lo vas a querer matar. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a querer robar. Si tú amas a tu prójimo, no te vas a querer quedar con su mujer. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a transar en los negocios. Entonces Jesús vino a traer un solo mandamiento para poder evitar todo lo demás y que fuese más fácil para nosotros. Pero la iglesia no puede aceptar eso. Entonces ellos tienen que hacerlo verdaderamente difícil y hacerte sentir que tú eres un pecador.
Tienen que hacerte sentir que Dios vino y murió por ti, por tus pecados, por todo lo malvado que has sido y que pues tienes que pagar. Ahora, ¿cómo vas a pagar? No vas a pagar una penitencia o 10 padres nuestros, o como hace la iglesia católica. No, en la iglesia cristiana evangélica tienes que pagar con tu dinero. Tienes que dar tus diezmos, tienes que dar tus ofrendas. Entonces se convierte en un negocio. Y ahí es en donde se evita completamente esto. Ahora ponte a pensar en esto. La iglesia no te enseña que en realidad Dios se agrada mucho más en tu obediencia que en tus sacrificios. La iglesia te enseña que si tú das, que si tú sacrificas, que si tú haces esto, vas a agradar a Dios. No es verdad, no es verdad. El mismo rey Salomón lo dijo. Primero, las 7 cosas que Dios detesta son estas que te dije, que es la representación de Donald Trump y todos los cristianos evangélicos, yo creo que del mundo. Pero lo que Dios de verdad te está pidiendo es que seas obediente. ¿Que seas obediente a qué? Al único mandamiento que trajo Jesús por última vez. Ama a tu prójimo como a ti mismo y como Dios te ama a ti. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ahora, la tercera parte y tal vez la más importante de este programa sería el hecho de que la iglesia existe en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús mismo vino a destruir lo que era la iglesia en ese tiempo. Si tú te pones a pensar, en realidad, no fueron los romanos que mataron a Jesús, ni siquiera fueron los judíos quienes mataron a Jesús. Quienes mataron a Jesús fueron los religiosos de ese tiempo, que eran los fariseos y los escribas de ese tiempo, que eran los corruptos, que eran los malvados, que eran los que hacían negocio de la religión. Ellos se habían podrido en dinero haciendo esto con la religión. Acuérdense de esto, para ustedes que saben y los que no saben. Jesús, cuando llegó al templo, corrió a todos estos locos porque estaban haciendo negocios en el templo. Y Jesús les dijo: ustedes han hecho de la casa de oración una cueva de ladrones. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Pero no te dicen eso. ¿Por qué? Porque no les conviene. Pero en realidad la iglesia actualmente es como el templo de aquella época. Son una cueva de ladrones. Y Jesús vino y les tiró las mesas y les tiró todo lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque no era lo que Jesús quería. Ahora, eso es algo de lo más importante. ¿Por qué Jesús les dijo que el templo de Salomón lo iban a destruir y que no iba a quedar una piedra sobre otra piedra? Bueno, yo he estado en Israel en varias ocasiones y esto es impresionante porque las rocas que habían usado para formar el templo de Salomón en Israel eran tan grandes que solamente una máquina, una pluma de esas grandototas puede mover esas piedras. Pero curiosamente, entre las piedras, entre el cemento o lo que le pusieron entre las piedras para formar el muro, había incrustaciones de oro. Entonces, cuando vinieron los romanos, pues obviamente se querían llevar todo el oro y quitaron todas las piedras, y precisamente por eso no quedó ni una piedra sobre piedra. Por eso Jesús lo dijo de esa manera. Bueno, cuando Jesús les dijo que iban a destruir el templo, pero que él lo iba a reconstruir en tres días, sus discípulos se enojaron y dijeron: estás loco, eso es ridículo, ¿cómo vas a construir un templo si ellos se tardaron 65 años en construir ese templo? Pero lo que ellos no habían entendido es que Jesús iba a construir un templo humano. En su muerte y resurrección, en su redención, él iba a traer ese nuevo reino del que él hablaba. Y él decía que nosotros íbamos a ser los templos humanos. Es decir, el Espíritu de Dios iba a habitar en nosotros como lo habitaba el mismo Jesús. Entonces, en realidad, no había necesidad de templos. ¿Por qué? Porque él mismo dijo: en donde haya 1 o 2 personas, ahí es la iglesia, ahí está la iglesia y ahí estoy yo. Pero ¿qué sucede? La iglesia, como la conoces actualmente, quiere que haya mucha gente y te quiere usar a ti para que reclutes más gente, que traigas más gente, que invites a más gente y que hagas estudios bíblicos y que hagas todos estos eventos. ¿Para qué? Para que venga más gente a la iglesia, que en realidad no son salvos, no son gente que se va a salvar, son gente que produce dinero, son negocios que entre más gente tienen más clientes, tienen más ingresos. Jesús nunca dijo eso, Jesús nunca quiso eso. Entonces, la verdad es que son de las 3 mentiras más grandes y más detestables que la iglesia ha usado para engañarte, para engatusarte y para usarte. Sobre todo, para que tú puedas poner en la política a los hombres de poder
que son detestables, como es el caso de Donald Trump. Ahora, una de las cosas más tristes que yo te puedo decir en todo esto, por la obra de los cristianos, no solamente van a sufrir ellos, sino que nos van a hacer sufrir a muchísima gente, y no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Yo te puedo decir que en el Super Bowl, ustedes lo vieron, cuando salió el presidente Donald Trump, cómo la gente lo abucheó, le hizo buu, buu, lo abucheó. ¿Por qué? Porque es detestable, es asqueroso cuando una persona así echa a perder un deporte tan sagrado como es el fútbol americano en los Estados Unidos. Y ¿sabes qué es lo más triste de todo? Que eso mismo está pasando, que en cualquier fiesta, en cualquier lugar donde aparece un cristiano, es exactamente lo mismo. Echan a perder ese ambiente. En México lo decimos de una manera muy fea, pero es como si le cayó caca al mole, decimos. Y eso es lo que pasó el domingo en el Super Bowl. La verdad es que esto es muy triste porque ellos mismos lo han conseguido. Ellos mismos han hecho que esto sea posible. Ahora, como te digo, yo voy a hacer una serie en donde voy a empezar a hablar de todas estas cosas y todas las trampas y todas las mentiras que la iglesia cristiana ha usado para engañarte y para engatusarte, para usarte. Pero, igual que siempre, si tú tienes una idea diferente, si tú quieres debatir lo que yo te estoy diciendo, si tú crees que lo que estoy diciendo es mentira, si tú crees que lo que yo te estoy diciendo acerca de la Biblia y de lo que dice ahí es falso, mándame un mensaje y convénceme de lo contrario. Nos vemos a la próxima.